Blanco Cabrera, primer secretario del Partido Comunista de México, ahora en el 18 aniversario del PCM, primer festival del comunista que justamente tiene a bien celebrar este 18 aniversario del Partido Comunista de México. Pavel, ¿cuál es su balance de estos 18 años? Entendemos que se da en dos etapas, primero como Partido de los Comunistas Mexicanos y a partir del 2010 como Partido Comunista de México, pero ya con fuerte presencia a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo se siente y cuál es su balance? Sí, el Partido de los Comunistas Mexicanos, su convocatoria el 20 de noviembre de 1994 fue una necesidad, porque el primer partido comunista en nuestro país, el Partido Comunista Mexicano, fue liquidado en 1981. Entonces, durante varios años, 13 años, no fue clara una opción para la clase obrera en la lucha por el socialismo. Entonces el Partido de los Comunistas Mexicanos, en un momento muy confuso, porque tenía 3 años que se había producido la contrarrevolución que había llevado al derrocamiento de la construcción socialista en la Unión Soviética y en los otros países, estaba en auge el fin de la historia, esas tesis de la desideologización de Francis Fukuyama. El capitalismo se había apropiado de la noción progreso y modernidad, de la noción democracia. Eran momentos de mucha confusión, de mucho transfugismo, pero hubo un grupo de camaradas que tuvo la claridad de plantear la tarea de construir en este país un partido necesario, el de la clase obrera y el de los trabajadores. En estos años, sobre todo los primeros, podemos situarlos como años de definición ideológica, porque insistimos, aún estaban muy frescos los acontecimientos y producían equívocos en el terreno ideológico. Por ejemplo, había camaradas que planteaban que el Partido Comunista ya no debería basarse en la clase obrera ni en los trabajadores, sino que había que apoyarse en los nuevos movimientos sociales, en los movimientos emergentes, los sujetos emergentes que le llaman. Pueblos indios, ambientalistas, estudiantes, movimiento feminista, etc. Había camaradas que sostenían con argumento, lo que finalmente terminó predominando, es que el proletariado, la clase obrera en la sociedad capitalista, es la clase que por sus características concentra el potencial revolucionario para derrocar al capital. Es el sepulturero, como dice Marx y Engels en el manifiesto. Pero además, como sitúa el marxismo, leninismo, el proletariado, la clase obrera, es una clase que al conquistar el poder no se convierte en clase dominante, en una nueva clase dominante, como acontece en los modos de producción previos, esclavismo, feudalismo, capitalismo, sino que la clase obrera, para emanciparse, para ser libre, tiene que emancipar a las demás capas sociales, a las demás clases sociales subalternas. Esto habla de que al no ser el socialismo un nuevo régimen de explotación, sino de liberación, es natural que haya muchas dificultades. Entonces, la clase obrera para los camaradas era un tema de debate. Insisto, finalmente terminó predominando la tesis marxista de que el proletariado, por el hecho de ser la clase que produce la plusvalía, por ser el hecho de la clase que produce la riqueza, que produce los bienes materiales de esta sociedad, por ser la que está en la producción, es finalmente la clase que contiene las características necesarias para ser caracterizada como la clase más progresista de la época. Otro tema a debate era la cuestión de explicarse el derrocamiento del socialismo. Hoy día nosotros tenemos claro que ese proceso contrarrevolucionario no anula el carácter de la época, que nosotros definimos como una época del imperialismo y las revoluciones proletarias, de transición del capitalismo al socialismo y comunismo. Entonces, este proceso contrarrevolucionario nosotros lo definimos de carácter temporal, porque la rueda de la historia no puede detenerse. Pero era necesaria una explicación profunda
de nuestra principal propuesta política para los trabajadores, que es el socialismo comunista. No podemos andar por el mundo como si no hubiesen pasado los graves procesos de los años 90. Y nosotros no pensamos que explicaciones idealistas sirvan como argumento. Por ejemplo, atribuir la responsabilidad de la contrarrevolución a un solo hombre. En algunos casos hay quienes responsabilizan al secretario general del PC bolchevique durante mucho tiempo, Stalin. Hay otros que responsabilizan al último secretario general del PQS, a Gorbachov. Pero en ambos casos, la debilidad del argumento es que la concepción materialista de la historia no admite que los individuos tengan tanto poder de transformación, sino que explica que la base de las transformaciones sociales son los choques que se producen en la economía y la política, entre la base y la superestructura de la sociedad. Entonces, había camaradas que decían que el problema de la crisis, de la contrarrevolución, era por, entre comillas, las arbitrariedades del secretario general Stalin, o por la ausencia de democracia, o por la ausencia de derechos humanos, o por la ausencia de relaciones mercantiles, por la ausencia de mercado. El partido fue debatiendo y fue avanzando la conclusión en la que coincidimos nosotros con los camaradas del Partido Comunista de Grecia. Nosotros hemos adoptado las tesis de ellos sobre el socialismo en nuestro cuarto congreso, que sostienen que la base de la contrarrevolución está que a partir de los años, mediados de los años 50, empiezan en la Unión Soviética a avanzar las relaciones mercantiles. Y las relaciones de mercado son incompatibles con las relaciones socialistas. Hoy tenemos un criterio claro. Hoy para nosotros, a partir de asumir la experiencia de la construcción socialista en el siglo XX, de asumir las tesis sobre el socialismo, tenemos claro que la lucha por el socialismo-comunismo es en primer lugar derrocamiento del poder de los monopolios, derrocamiento del capitalismo, socialización de los medios de producción concentrados, es decir, de todos los monopolios, economía socialista directa, planificación central de la economía y poder obrero y popular. Que para nosotros el poder obrero y popular no es una cuestión que se elija como se elige en la democracia burguesa, a través de circunscripciones regionales, territoriales. Para nosotros el poder obrero y popular tiene su sustento en los centros de trabajo, en las fábricas. Ahí es donde la clase obrera puede ejercer el control sobre la producción y donde una planificación económica en beneficio del conjunto de la sociedad puede tener argumentos razonables. O sea, para nosotros la planificación es un proceso que va de abajo arriba y de arriba abajo, que no es unilateral, y que este proceso, la planificación, es una necesidad. Entonces nosotros rechazamos la idea que en ese entonces, en esos años, se debatía de que es compatible socialismo y mercado, socialismo y relaciones mercantiles. Pensamos que ahí termina imponiéndose, siendo predominante, las relaciones capitalistas, y que eso abre un proceso contrarrevolucionario donde la superestructura tiene que ajustarse a la base económica que le da sustento. Entonces nosotros así explicamos el proceso contrarrevolucionario. Otra característica que el partido ha venido adquiriendo en estos años ha sido su vinculación al movimiento comunista internacional a través de asumir desde el punto de vista teórico y práctico el internacionalismo proletario. El internacionalismo proletario es una necesidad de la clase obrera en la lucha por sus objetivos históricos. La clase obrera es internacional, de la misma manera que la burguesía y los monopolios lo es. Nosotros tenemos más afinidad con un obrero en Tucson, explotado por Industrial Minera México, o en Perú, en las minerías a cielo abierto, explotada por un grupo como Industrial Minera México, que con los burgueses mexicanos que pertenecen a Industrial Minera México. Somos más afines a los obreros de Sudáfrica que a la oligarquía mexicana representada por Carlos Slim, los Aramburu Zavala, entre otros. Es decir, nuestro criterio clasista nos lleva a posiciones
de internacionalismo. Estas posiciones de internacionalismo firmes han llevado a que el partido se encuentre por el mundo, se reencuentre con el movimiento comunista internacional. Por ejemplo, al día de hoy el partido forma parte de Solidnet, que es el espacio que organiza anualmente el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros. Nuestro partido participa ahí desde el año 2002. Inicialmente estos encuentros eran en Atenas, después se mudaron a Lisboa, Moscú, la India, Sudáfrica, y este año, en los próximos días, la próxima semana, estará desarrollándose el próximo encuentro de partidos comunistas y obreros en el Líbano. Viaja para allá una delegación de nuestro partido presidida por el camarada Diego Torres. Pues, ¿no? El partido también está vinculado en general tenemos relaciones con todos los partidos comunistas y obreros, pero tenemos una relación muy estrecha con los partidos con los que trabajamos en la Revista Comunista Internacional, que son partidos revolucionarios comunistas que están además en la vanguardia de la lucha de la clase obrera de sus respectivos países. Hablamos en Turquía, en España, en Venezuela o en Rusia, o hablemos del caso de Grecia. Nosotros tenemos una relación muy fuerte, muy estrecha con el Partido Comunista de Grecia, el KKU, que es el partido que está al frente de todas las huelgas generales que han sacudido a Grecia y que están sacudiendo a Europa, y que nosotros nos atrevemos a decir: Grecia, nosotros mantenemos las tesis leninistas vigentes. Lenin habla de una tesis que es la del eslabón más débil en la cadena imperialista. Nosotros pensamos que uno de los eslabones débiles de la cadena imperialista es Grecia, que ahí se puede volver a romper la cadena y la historia puede dar un jalón hacia adelante. O sea, reencontrarnos mundialmente los trabajadores con revoluciones socialistas triunfantes. ¿Podría ser Grecia una nueva revolución de carácter bolchevique? Claro, porque están todas las precondiciones. Una crisis, una agudización de la depauperización y de las condiciones de vida de los trabajadores, una crisis del poder de los monopolios, que de momento es económica, todavía no se hace política. Recordemos que Lenin, para hablar de la revolución, habla de varios requisitos. Uno de ellos es que existe la crisis en las alturas también. De momento la burguesía griega, los monopolios griegos, han logrado mantener su unidad contra los trabajadores. Pero eso no dura para siempre. La crisis, como nosotros la valoramos, se puede ver en el número 1 de la Revista Comunista Internacional. Nosotros pensamos que esta crisis es de sobreproducción y sobreacumulación, de carácter internacional. Apenas está llegando a México. Bueno, apenas están sintiendo los efectos en México. Pues la crisis en México llegó desde que estalló con la crisis subprime. A pesar de que el antiguo secretario de Economía, Carstens, la negara, decía que era un catarrito. Calderón, en su último informe tuvo que admitir que hay crisis en México. Pero claro, ¿cómo no admitir que hay crisis si desde que estalló la crisis subprime a hoy 500,000 de trabajadores han perdido su empleo? Bueno, nosotros caracterizamos en esta crisis más como una crisis que forma parte de la crisis terminal del capitalismo. O sea, la humanidad hoy se coloca frente a la disyuntiva de o socialismo o hundimiento de la humanidad. Entonces, en Grecia están varias de las precondiciones para la revolución socialista. La más importante, Partido Comunista vinculado a la clase obrera. Es impresionante la movilización, no solo la capacidad de lograr la parálisis de hasta el 90% de los centros de trabajo, aviones, barcos, no circula ahí nada durante los huelgas, ni los canales de televisión, para estar envenenando a los trabajadores. De hecho, durante las huelgas, lo único que funciona por petición de los trabajadores es el sistema de radio, televisión y prensa del Partido Comunista de Grecia. La estación 902, el canal 902 y el diario Rizos Pastis. Eso es lo que funciona. Entonces, bueno, el partido, ese es un espacio de relacionamiento que tiene. Nos relacionamos con partidos comunistas en la región. Estamos trabajando para que haya un encuentro de partidos comunistas sobre de América Latina. Pero el balance más importante que nosotros podríamos hacer es que el Partido Comunista, lentamente y con muchas dificultades, va implantándose en luchas de vanguardia.
O sea, el partido ha estado presente, por ejemplo, en el año 99 de manera solidaria con los compañeros del SME en contra de la privatización de la industria eléctrica que planteaba Ernesto Zedillo por instrucciones del Banco Mundial. Ahí hubo una victoria de los trabajadores. El SME logró frenar la privatización. Este partido ha estado solidario en el año 99 también con la huelga de la UNAM. Aunque hay muchas organizaciones ahora que se quieren colgar del SME ya cuando obtienen su historial de lucha. Claro, nosotros solo acompañamos. Y decimos, sumamos en ese momento a ese proceso de resistencia. ¿No? Nosotros tenemos alguna presencia entre los compañeros del SME, pues no, hay trabajadores del SME hoy despedidos, pues no. Pero nosotros tenemos algunas células en algunas divisiones. En la división Cuernavaca, por ejemplo, el actual secretario de organización de nuestro partido, el camarada Julio Cota, es un obrero de Luz y Fuerza, son miembros del SME. Otros camaradas de Luz y Fuerza, trabajadores de Luz y Fuerza adheridos al SME, también hacen parte de nuestra organización. Pero nosotros no decimos que dirigimos esa lucha, la acompañamos porque era una necesidad. Lo mismo que el CGH, lo mismo que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. El partido ha procurado estar en las luchas, pues no, de manera reciente, para ilustrar un ejemplo de lo que hacemos, podemos decir el trabajo con los compañeros de la NISAN, ahí que nosotros pensamos que fue una forma ejemplar de cómo oponerse a la reforma laboral, ¿no? A la llamada reforma laboral, que según nosotros es un proceso de desvalorización del trabajo y de destrucción de los derechos sindicales y laborales de los trabajadores, con el propósito de favorecer a los monopolios en un periodo de crisis, buscar su estabilidad, acumular más ganancias antes destinadas a lo que se llamaba el welfare state, el estado de benefactor, es decir, la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación para los trabajadores, que hoy todo eso está siendo liquidado para, como bien se dice, convertirnos a los trabajadores en los nuevos esclavos del siglo XXI. Entonces el partido ha procurado estar en todas esas luchas e impulsando frente. Nosotros estamos trabajando en la Coordinadora Sindical Unitaria de México, agrupando de momento a trabajadores en individual, a pequeñas corrientes sindicales. Un trabajo que estamos haciendo sobre un acumulado previo, porque este partido estuvo en el proceso de dirección, por ejemplo, del movimiento magistral de bases en Morelos, que fue una huelga. Aunque se le ha llamado paro laboral, en la realidad fue una huelga porque los trabajadores no se presentaban al centro de trabajo y este estaba inactivo. Del 2010. 2008. 2008 contra la ACE. Contra la Alianza por la Calidad Educativa, bueno, que se extendió desde septiembre, desde agosto que empezaba el periodo escolar, hasta noviembre. Hablamos de la participación del PC, el movimiento magisterial de bases, y sirva este intervalo para decir, pues en México de manera general se conoce, dice izquierda, la izquierda burguesa, PRD, o el Partido del Trabajo con sus excepciones, etcétera, Morena. Y cuando se pregunta, ¿y los comunistas? No hay partido comunista en México. Claro, con un proceso de desideologización. Exactamente. Y por supuesto un ambiente de anticomunismo que se sigue viviendo en México. Sin embargo, el PC está ahí. ¿Cuál sería cómo se puede hacer para que la gente sepa que hay un partido comunista? ¿O cuál sería el mensaje fundamental que habría que conocer, que tendría que conocer la gente para que sepa que hay un partido comunista en México y que tiene con todas estas características presencia a nivel nacional y a nivel internacional también? Sí, yo creo que el partido, entre sus debilidades, está al frente de la agitación y de la propaganda. En primer lugar, la responsabilidad es del propio partido, porque nuestros niveles de influencia, aunque van creciendo, siguen siendo limitados. Estamos hablando de un país de 107 millones de habitantes, con una extensión territorial inmensa y con además 20 millones de compañeros trabajadores en los Estados Unidos. Imagínate tú que un partido que se plantea la cuestión del poder en México tendría que organizar también a un porcentaje importante de sus trabajadores en los Estados Unidos. Claro. Eso habla del retraso de nuestras tareas, porque son casos que son cosas, trabajos que necesariamente se tendrán que hacer, pero de momento vamos limitados, pues, ¿no? Nosotros sí queremos marcar una diferencia con esa llamada izquierda. Nosotros pensamos que
que otro tema del proceso contrarrevolucionario, de la desideologización del fin de la historia, es una mutación que se produce en el lenguaje, en la arquitectura del lenguaje. Cómo van perdiendo sentido las palabras, o cómo van perdiendo su sentido las palabras. Durante la Revolución Francesa, la izquierda pues la representaban los sectores más radicales. Los jacobinos. Los jacobinos, la gente vinculada a Robespierre, al Comité de Salud Pública. Saint-Simon. Bueno, había una gama de luchadores revolucionarios franceses. Desde entonces devino que la izquierda lo representaba siempre la parte política más avanzada y opuesta al establishment, pues, ¿no? Pero hoy eso se ha venido desdibujando, pues, ¿no? Es decir, todo desde mediados del siglo XIX hasta, podríamos decir, los años 60, se hablaba de izquierda e inmediatamente se pensaba en los marxistas, en los comunistas. Con los años 60, con todos estos procesos que surgen como la nueva izquierda, las tesis de Marcuse que empiezan a predominar, la noción de izquierda empieza a desdibujarse. Sin embargo, hoy hemos llegado al límite de la caricatura, pues, ¿no? Imagina tú que hoy se le llama izquierda, inclusive dirigente de la izquierda, a un personaje tan nefasto y tan negativo como Manuel Camacho Solís y su pupilo Marcelo Ebrard, que ahora va a ser presidente nacional del PRD, ¿no? Y cuya aspiración es ser presidente de la República en el año 2018, ser candidato, y que seguramente ya hay un acuerdo de los monopolios de que para el 2018, si ellos logran mantener la estabilidad de este país, cosa que es muy compleja, porque tú por donde mires verás que hay puntos de quiebre y de ruptura, porque irrumpen los trabajadores, irrumpen los campesinos contra el despojo de tierra, irrumpe el problema de la guerra despiadada, donde el pueblo ha puesto decenas de miles de muertos, esta guerra interburguesa del Estado contra los cárteles de la droga. Pero bueno, nosotros no podemos admitir que la izquierda esté representada por Camacho Solís, Ebrard, o por un personaje que es profundamente anticomunista como Andrés Manuel López Obrador. No negamos que sea una persona honesta, pues ha dado muchas pruebas de ello, pero la probidad, la honestidad no es el elemento que se requiere, no es el único elemento que se requiere para resolver los problemas de este país, ni para ser caracterizado como de izquierda. Nosotros no podemos admitir que se llame de izquierda a un personaje tan nefasto para el pueblo mexicano como es el antiguo presidente del PRI, Porfirio Muñoz, corresponsable de varios fraudes electorales. O no podemos admitir que alguien como Aguirre en el estado de Guerrero se le llame un gobernador de izquierda, o a Dante Delgado Ranauro, pues, ¿no? Así es. Entonces nosotros decimos que la izquierda para nosotros hoy es un criterio, un concepto insuficiente. El partido prefiere definirse como una organización clasista. En tanto no logremos demarcar con claridad que un partido como el PRD, que es un partido del capital, se siga pensando que es de izquierda. El PRD o el llamado Movimiento Ciudadano, anteriormente Convergencia Democrática, ¿no? Que fue formado con recursos que Dante Delgado robó del erario público en el estado de Veracruz. Partido auspiciado por viejos priistas, pues, ¿no? O que un personaje que es responsable del fraude electoral de 1988 como Manuel Barlet hoy sea un paladín de la izquierda. Entonces para nosotros el PRD no es un partido de izquierda, aunque los medios en su campaña goebbeliana, diríamos, porque
han repetido tantas veces la mentira hasta que lo han convertido en verdad. Dicen que la izquierda en México está representada por el PRD, por el Partido del Trabajo y por el Movimiento Ciudadano. El Frente Progresista. El Frente Progresista y ahora por Morena y bueno, todo esto que viene. Nosotros pensamos que la izquierda en México está representada por los luchadores por el socialismo, por los que tengan claramente una posición anticapitalista y que luchen porque en este país se acaben las relaciones de explotación y de acumulación en manos privadas. Pavel, en la actualidad se cree o se dice, incluso dentro del PRD, que el PRD funciona gracias al registro que obtuvo el antiguo Partido Comunista Mexicano en la reforma del 77. De manera que se combate o se pretende aniquilar a todo aquel que pretenda hacerse de las siglas del Partido Comunista Mexicano o ahora Partido Comunista de México. Que eso es cosa que se quedó en 1981 cuando se liquidó y pasó a formar parte del PSUM y así sucesivamente hasta ahora el PRD. ¿Qué responde el Partido Comunista de México ante esta situación donde por un lado uno se arrogan las siglas o el registro del Partido Comunista Mexicano y se trata de impedir que algunos otros marxistas-leninistas mexicanos quieran recuperarlo y ahora como es una realidad inapelable el surgimiento del Partido Comunista de México? Sí, a nosotros creo que tal deformación de los hechos que hacen, como tú bien señalas, pues, ¿no? Que nos debe resultar secundaria de momento, que lo importante pues es hacer un fuerte trabajo entre la clase obrera, pues, ¿no? El único registro que va a obtener el Partido Comunista de México va a ser el que le dé la clase obrera, el reconocimiento de que es su fuerza de vanguardia. Es verdad lo que tú dices. El 5 de mayo de 1989, Cuauhtémoc Cárdenas, desde el Zócalo de la Ciudad de México, llamó a fundar el Partido de la Revolución Democrática. En un aire de soberbia, inició el proceso para obtener el registro. No les alcanzó el tiempo, ni las asambleas les dieron para tanto. Tuvieron ellos que admitir el registro que estaba poniendo a su disposición el Partido Mexicano Socialista, Gilberto Rincón Gallardo, entonces presidente, de manera muy oportunista, el PMS y también el ingeniero Cárdenas. El PMS entregó el registro y entregó el patrimonio, que no era un patrimonio del Partido Mexicano Socialista de efímera vida, ¿no? El PMS surge en el 87-88 como el resultado del proceso de fusión entre el PSUN y el PMT para lanzar la candidatura de Alberto Castillo. Ellos se negaban a apoyar la de Cárdenas. Llega un momento en que se dan cuenta que sus mítines no levantan, que inclusive en Veracruz, donde se supone que Alberto Castillo tenía cierto arraigo, esto no logra cuajar y que en cambio las masas están desbordadas con el cardenismo. Entonces el PMS corre presurosamente detrás de Cárdenas, no logra integrarse al Frente Democrático Nacional, pero encuentra la manera de prestarle su servicio entregándole el registro a Cárdenas, al PRD. Y el edificio, los edificios y las imprentas y todo. Toda la estructura. Pero el PMS, insistimos, es de efímera vida. El PMS había obtenido ese registro del Partido Socialista Unificado de México, que existió entre el 81 y el año 87. Pero que a su vez era el registro que había obtenido, como tú bien señalas, el Partido Comunista Mexicano como producto de la reforma política de López Portillo y que sus reyes de Heroles. Hecho positivo de que los comunistas hayan obtenido su registro era el resultado de un trabajo previo, acumulado, que arrancó en 1919 con la creación de la sección mexicana de la Internacional Comunista, fundada entre otros por el camaradas japonés en Katayama, por camaradas norteamericanos, por camaradas otros camaradas. Bueno, la historia está ahí, hay que rescatarla. De la misma manera que ellos no tenían derecho a liquidar al PCM, porque no era su trabajo personal, era un trabajo de varias décadas, un acumulado histórico de la lucha de la clase obrera. De la misma manera que estos liquidadores y oportunistas no tenían ningún derecho de haber
liquidado al Partido Comunista, transformado en PSUN, en PMS y haber entregado finalmente el patrimonio a un burgués como Cárdenas, tampoco tienen ningún derecho a venir después de haber traicionado la historia a reclamar que el Partido Comunista no puede volver a construirse. Nos hemos enfrentado en estos días con ese hecho, ¿no? Lo estamos relanzando como este propósito de reivindicar la historia, una revista de teoría que le llamamos El Machete, justamente como un reconocimiento al viejo machete. Todos recibimos por ahí algunas cartas que nos decían que no deberíamos hacerlo, que porque eso pertenecía a la historia. Y efectivamente, pero para nosotros la historia no es algo muerto, la historia es algo vivo. Y la clase obrera tiene derecho a volver a contar con el machete, a volver a contar con el Partido Comunista y sobre todo a volver a contar con el objetivo de la lucha por el socialismo. Ese derecho lo hemos venido conquistando y no nos inmuta, no nos provoca la pérdida del sueño el hecho de que algunos tránsfugas, como tú bien señalas efectivamente, pretendan plantear que el Partido Comunista tiene copyright. El Partido Comunista es una necesidad histórica, una necesidad de historia, producto del desenvolvimiento de la lucha de clases. A eso nos atenemos. Hablar del movimiento comunista mexicano, por así llamarlo, de la historia del Partido Comunista, es hablar de muchas etapas con muchos personajes, unos que se fueron, que regresaron, que hicieron decisiones, y a lo mejor personajes tan importantes como incluso el propio, desde Siqueiros hasta Valentín Campa, y desde la conformación del Partido Comunista Mexicano como sección mexicana de la Internacional hasta la caída, la contrarrevolución en Rusia, y entonces un Partido Comunista que no se sabía exactamente qué era, y bueno, finalmente terminó el del PRD. Exacto. Si tuvieras que definir o buscar y encontrar la base histórica, el punto histórico en el cual se funda este Partido Comunista de México, ¿qué partido comunista de esa historia es justamente ese punto que tú encuentras? Bueno, nosotros reivindicamos la fundación del comunismo en México en 1919 como creación de la sección mexicana de la Internacional Comunista. Ahora, nosotros al asumir la historia, la asumimos sin matices. No vamos a hacer una versión de la historia donde asumamos solo las virtudes de los comunistas. Asumimos también los errores, porque forman parte del aprendizaje. Todos nosotros asumimos toda esa historia desde 1919 y los errores que se hayan cometido. Y aprendemos de ellos. Porque la historia, en la concepción pequeño burguesa, radica en el hecho de que la historia es del que la vive. La historia solo existe si yo participo en ella, dice el pequeño burgués. Para la clase obrera, para el proletariado, la historia es todo un periodo de lucha intensa, de conflicto socioclasista, y hay que tomarla tal cual. Esa historia estaba abandonada. Nosotros hemos decidido rescatarla, pero no hemos ido con la visión de rescatar solo las partes más brillantes, sino que asumimos los errores. O sea, asumimos la historia tal. Esa es la tarea que nosotros estamos asumiendo. Ahora, al mismo tiempo hay desarrollos nuevos, hay características nuevas, hay elementos nuevos. De ellos somos responsables nosotros. Acabando con la parte histórica, si hubiera que encontrar un motivo específico por el cual se liquida el antiguo Partido Comunista Mexicano en 1981, ¿cuál sería, desde la óptica del Partido Comunista Mexicano de México hoy? Pues sería que empezaron a predominar las concepciones oportunistas derivadas de la composición socioclasista entonces del PCM, y sobre todo la fuerte influencia del eurocomunismo. En México, para el viejo PCM, nos
finales de los 70. Los textos más leídos eran Eurocomunismo y Estado de Santiago Carrillo, El desafío democrático de George Marchais y La cuestión comunista de Enrico Berlinguer. Es decir, toda esta posición de abandonar las nociones como las de dictadura del proletariado, de partidos de vanguardia, la cuestión de la violencia, pensar en la vía pacífica y parlamentaria del socialismo, en los cambios graduales. Finalmente ellos terminaron donde terminaron también los comunistas italianos liquidadores, pues, ¿no? Uh-huh. El viejo Pesce Italia, de italiano, se liquidó en lo que hoy es el Partido Democrático, primero Democrático de Izquierdas, hoy el Partido Democrático, que tiene como ejemplo a Tony Blair y al laborismo inglés. El laborismo inglés, sí. Entonces, para nosotros fue eso, predominaron ahí las corrientes oportunistas, se encubrió esto con el argumento de la unidad para unirse con otras fuerzas, pero el Partido Comunista juega un rol que no se puede sustituir, no puede estarse unificando. El Partido Comunista es una fuerza de vanguardia, una fuerza revolucionaria que representa los intereses más avanzados de la clase obrera. No puede ser una formación amplia ni variopinta, pues, ¿no? Es una formación con características definidas. ¿Qué opina el PCM del llamado socialismo a la mexicana? Es una caricatura eso, pues, ¿no? Es una caricatura. Hay dos cosas. Una es la llamada vía mexicana socialismo, y de eso se hace una caricatura que es el socialismo a la mexicana. La vía mexicana socialismo fue una teorización que hace en los años 50, 60 Vicente Lombardo Toledano, dirigente del Partido Popular, después Partido Popular Socialista, que era un dirigente obrero muy importante en el siglo XX de nuestro país, que llega a la conclusión, coincidiendo con Palmiro Togliatti y con otros, de la posibilidad de las vías nacionales al socialismo. Entonces hay una vía italiana al socialismo, una vía francesa al socialismo, una vía mexicana al socialismo. Nosotros no coincidimos con ello, pero era coherente. Algunos discípulos de Lombardo Toledano hicieron una caricatura de eso. Entonces hablaron del socialismo a la mexicana. El socialismo es uno solo, socialismo científico. ¿Qué es esto que señalábamos? Derrocamiento del capitalismo, socialización de los medios de producción concentrado, poder obrero y popular, planificación de la economía, control obrero desde los centros de trabajo. Eso es el socialismo. No necesita apellidos. Socialismo científico. Socialismo a la mexicana es una caricatura porque dicen que es con banda y con mariachi. Nosotros decimos los procesos revolucionarios tienen peculiaridades, tienen algunas particularidades, pero como marxistas sabemos que lo que determina son las generalidades, la regularidad en el proceso histórico. Entonces nosotros entendemos que la revolución socialista internacional tendrá características generales y que probablemente llegue a tener algunas peculiaridades, pero que en todo caso esto no es lo determinante. El socialismo, el comunismo es internacional. Para nosotros hablar de esa manera es, en primer lugar, una profunda ignorancia de las tesis de la teoría marxista, y en segundo lugar una falta de seriedad. Así lo decimos francamente. Y actualmente se dice que el socialismo no es posible, o la revolución socialista en México no es posible debido a que el proletariado o bien está disperso, o las fábricas están liquidándose, o mucha gente está, por ejemplo, en el comercio o en el comercio informal, de manera que las tesis de la revolución científica del proletariado no es posible porque la realidad es distinta en México. ¿Cómo se responde a esto sobre si es posible o no la revolución socialista y la aplicación del socialismo en México bajo estas condiciones? En nuestro cuarto congreso nosotros hemos adoptado unas tesis que recogen un planteamiento marxista que es el de la interdependencia. Ello nos ha permitido a nosotros tener un nuevo acercamiento a la realidad y al desarrollo del capitalismo en nuestro país. Nosotros pensamos que en la pirámide imperialista, en la cúspide está Estados Unidos, la Unión Europea, ahora está rivalizando China. Nosotros ubicamos que hay países intermedios y que entre ellos está México, pero que ya hay un desarrollo capitalista pleno. Nosotros refutamos esa idea de que México sea un país semicolonial, neocolonial
Y hay quienes hablan hasta de que tiene carácter colonial. Nosotros pensamos que es una falta de seriedad en el análisis intentar sustituir el estudio de la realidad con base en el enfoque marxista con un discurso populista, eludiendo el estudio científico. Nosotros caracterizamos a México como un país capitalista de desarrollo medio, donde ya hay un proletariado maduro, una clase obrera consolidada desde hace muchas décadas, y al mismo tiempo un proceso de expansión del proceso de proletarización que en periodos de crisis abarca las capas medias. Aún y cuando sigan pensando como pequeños burgueses, e inclusive como burgueses, su modo de vida ya es proletario. Porque han perdido con la crisis, pues, aquellos excedentes que les permitían tener un nivel de vida superior al resto de los trabajadores. Entonces, este proceso de proletarización nos permite, en primer lugar, tener claro que en nuestro país el proceso es clase contra clase. Por un lado la clase obrera, el proletariado, por el otro lado la burguesía, los monopolios. Y que estos son los polos sociales en choque del conflicto social en nuestro país. El conflicto de clases se expresa entre esas dos posiciones. Y nosotros situamos que la meta es la lucha por la revolución socialista. Que no hay etapas intermedias, porque hay quienes plantean que México primero debe ser independiente, que se debe conquistar la liberación nacional. Nosotros pensamos que hoy es posible, sobre la base de que está el desarrollo capitalista acelerado. Nosotros vemos que hay fenómenos temporales de desconcentración, sobre todo de las antiguas concentraciones obreras, lo que tú has estudiado en Hidalgo, por ejemplo, en Ciudad Sagún. Pero ha habido una reconversación del proceso de extracción de plusvalía. Entonces la clase obrera está ahí, inclusive mantiene grandes concentraciones. Los sectores más dinámicos del proletariado mantienen grandes polos de concentración proletaria. El proceso, por ejemplo, de la petroquímica. No solo la extracción, sino todo el procesamiento. La producción de todo lo que se conoce como el sector A de la economía. La sección primera de la economía, lo que Marx llama la sección primera de la economía, que es toda la producción de máquinas, etcétera. Todo eso, allí el proletariado está muy claro, ¿no? Entonces nosotros sí vemos que la clase obrera está consolidada. Lo que está muy débil es el trabajo de los comunistas entre la clase obrera. Pero ese es otro tema. Ahí nosotros tenemos que meternos, pues, con seriedad a reconstruir un sindicalismo de clase y al mismo tiempo a plantear el tema del poder obrero directamente desde los centros de trabajo. O sea, para nosotros esa es la estrategia. En tanto que nos concentremos en los centros de trabajo, pues de manera tangencial hacemos la cuestión del sindicalismo de clase para la resistencia. Pero en nuestra meta estratégica de ofensiva, para la toma del poder, la fábrica, el centro de trabajo, es la base del poder obrero. Así fue, así ha sido, pues, ¿no? Durante los procesos revolucionarios. O sea, pensar que esto va a ser territorial, bueno, eso fue una revolución mexicana, una revolución de carácter democrático burgués. Gente del norte, gente del sur, el movimiento. Ahora, para golpear a la burguesía, hay que paralizar en los centros de trabajo. Solo así golpeamos los intereses del capital. Porque a la burguesía le importa un comino que los trabajadores bloqueen las calles. Inclusive que puedan bloquear el flujo de mercancías, detener la circulación de mercancías. Lo que le resulta inadmisible es que se deje de generar plusvalía. Entonces hay que golpear la huelga. La huelga general y la insurrección. Bien. Hola. La última pregunta, Babel. No sé si, bueno, la última pregunta. La tarea fundamental del Partido Comunista en el proletariado está ahí, justamente en los centros de trabajo. Sí. Pero hay otras capas, bueno, no capas, otros sectores, las juventudes, de manera especial la reivindicación de muchos grupos de mujeres por sus derechos de manera especial, las razas. ¿Cómo se planta el Partido Comunista frente a estas realidades
que inevitablemente están allí en el escenario. Tenemos una política, insistimos, nuestra prioridad es el trabajo hacia la clase obrera, hacia el movimiento obrero. Tenemos una política hacia la juventud, estudiantes y trabajadores, a través de la Liga de la Juventud Comunista. Tenemos una posición frente a los pueblos indios, que es respaldar su lucha por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés de la Rainsar. Y sobre todo pensamos nosotros que es estratégico buscar una alianza con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que representa a todos estos pueblos. Bueno, en el tema de eso no necesariamente tiene que ser mañana, pues estamos hablando del proceso histórico para la transformación revolucionaria de este país. Efectivamente vemos que hay procesos, los feminicidios, pues no son propios, no son inherentes o exclusivos de Ciudad Juárez, es un fenómeno ya nacional y está asociado al proceso, sobre todo a las mujeres trabajadoras, pues, ¿no? Nosotros sobre ello tenemos líneas de trabajo que de momento no han logrado consolidarse, pues, ¿no? Por supuesto hay que trabajar también con los intelectuales, con las propias capas medias, pues, ¿no? Tenemos conciencia de que tenemos debilidad en esos frentes, pero estamos seguros, convencidos de que hay que trabajarlos también, pues, ¿no? Con la mujer, dentro de la mujer, con la mujer joven, con la mujer trabajadora, con la madre joven, con la madre trabajadora joven, es decir, hay que ir construyendo una propuesta para cada parte de quienes pensamos que están interesados en la lucha por derrocar el capitalismo. Tenemos una fuerte inversión para la juventud. Pensamos que a mediados del próximo año puede estarse realizando ya el Congreso Nacional de la Liga de la Juventud Comunista. Nosotros tuvimos algunos problemas, tuvimos una confrontación con una corriente oportunista, finalmente quedó fuera y tuvimos ahí un serio problema con nuestro trabajo juvenil. Ahora lo estamos reconstruyendo, más serio porque también la experiencia pues nos enriquece, pues, ¿no? Tenemos un trabajo muy serio con estudiantes en varias universidades y estamos poniéndole prioridad también al Frente de la Juventud Trabajadora, vinculado a la Federación Sindical Mundial y a ese trabajo. Perfecto. Al fin que nada más van 18 años. Van 18 años. Faltan otros. Faltan otros. Listo, Pavel. Muchas Ok, gracias.